acompaña ahora el señor Julio González Infran, que es el secretario general del Centro de Patrones Fluviales de Navegación. Y gracias, Julio, por acompañarnos. Yo recién estaba comentando con Carlos Brown que hay incoherencias en este gobierno que hace que se gaste enormes cantidades de dinero en fútbol para todos o en aerolíneas argentinas, que ya se podían haber comprado 3 empresas aéreas, que el servicio que lo brindan muchas empresas, cualquiera. Vos vas, compras un ticket en cualquier lado para ir a cualquier lado. Pero Marina Mercante está defendiendo los intereses del país y sin embargo no se gasta un mango en Marina Mercante. Entonces, hay incongruencias e incoherencias a este respecto. Exactamente. Hay incoherencia. Le voy a contar una gran incoherencia que está ocurriendo ahora. Nosotros apoyamos la resolución 1108 que salió hace poco por parte del gobierno, que de alguna manera garantizaba que las cargas que se generan en el país que se trafica por el que transita por el río, se transfieran a los barcos de mar en puertos argentinos. Resolución que nosotros apoyamos, porque estamos de acuerdo que las cargas argentinas se transfieran en puertos argentinos. Naturalmente. No como pasaba hasta este momento, que se transferían en puertos uruguayos. La mitad de la carga que Uruguay era Argentina. Exactamente. Ahora, como consecuencia de eso, los cargadores necesitan las bodegas para transportar la carga. Pero como no tenemos bodegas, tenemos que dar waivers o permisos a los barcos extranjeros para que hagan el cabotaje nacional. Es decir, esta última medida trajo como consecuencia que ahora, antes le damos waiver a los petroleros, ahora le damos waiver también a los barcos paraguayos para que traigan la carga por el río haciendo el cabotaje nacional porque no tenemos las bodegas. Muy bien. Hace poco, como consecuencia de esta situación, hubo un armador argentino que tiene barco argentino y dice, bueno, yo tengo bodegas, así que por lo tanto ese waiver no lo den. No lo den porque yo tengo barco. Claro, está en posición y tiene bodega. Correcto. Cuando llegó el momento de los números, la presión fiscal hace que el costo de esa bandera, de la bandera argentina, quede fuera de los costos que manejaban los cargadores, y ese fue el gran argumento, el nuevo argumento, que le daban waiver al barco extranjero porque el costo argentino no cerraba. Es decir, ahora justificamos el cabotaje argentino por barcos extranjeros porque los barcos argentinos son caros. Es una gran contradicción y además ilegal, porque la ley dice claramente que la carga argentina de cabotaje la debe transportar la bandera nacional independientemente de los costos. ¿Hicieron planteos al respecto? Se hizo varios planteos, se está haciendo planteos, pero es como que hay toda una corriente dentro del gobierno que quiere que se recupere la Marina Mercante y que hace lo posible, y hay toda otra corriente dentro del gobierno que hace cualquier cosa, ¿no es cierto?, y no soluciona el problema de fondo y crea más problemas de lo que hay. Estas son las contradicciones. Mire, la Argentina tiene que recuperar su flota fluvial. En 10 años, en estos últimos 10 años, yo le voy a dar unas cifras para que se dé cuenta dónde estamos parados. Paraguay, en estos últimos 10 años, de exportar $1.250.000 por año, en el 2013 terminó exportando $10.260.000 por año. Bolivia, de exportar $1.600.000 por año, en el 2013 terminó exportando $12.150.000 por año. Porque nosotros no lo hacemos. Es decir, Paraguay, la exportación de Paraguay creció 760% y la exportación boliviana creció 630%. La producción es la exportación. Esto es carga que sale por río, es lo que exportan. Correcto. La exportación argentina, que tiene mar y río, creció apenas el 177%.
Es decir, el crecimiento de la hidrovía es tan importante y tan grande que los países mediterráneos lo están aprovechando y están desarrollando aceleradamente su economía. Y nosotros, que podríamos transportar nuestra carga y la de ellos, porque por el acuerdo de transporte hidrovía la carga es de una reserva regional, como no tenemos barco y no tenemos política, no transportamos nada. Ahora, por supuesto que vos lo has cuestionado, pero es importante que con los televidentes que lo comentemos. Hay un proyecto de ley de marina mercante que está dando vuelta en el Congreso. Adolece, desde mi punto de vista, de muchos defectos. Uno de ellos es que se prioriza la industria naval y se olvidan del principal negocio, que es la marina mercante. No tenemos flota fluvial ni tenemos flota marítima. Entonces, se quiere fortalecer la industria naval. Si no hay armadores argentinos, ¿para quién van a trabajar? Bueno, esos son los errores de concepto que hay en muchas clases dirigentes y el desconocimiento que posiblemente también hay en los diputados y senadores, que no saben cómo es el problema. Esta ley, una de las principales falencias que lo hemos discutido, hemos consensuado, no sabemos, todavía no tenemos seguridad de que así sea, porque lamentablemente no se dicen las verdades muchas veces. Prohíbe la importación, por ejemplo, de remolcadores de empuje. El remolcador de empuje es el principal tractor de la hidrovía. Hoy por hoy, si no hay forma de bajar la carga en grandes volúmenes si no tener un empuje. Los barcos convencionales han quedado completamente obsoletos en este sentido. Si nosotros prohibimos la importación de remolcadores de empuje, pretendidamente la industria naval dice que está en condiciones de fabricar un remolcador. La verdad es que la industria naval puede fabricar un remolcador en 2 años. Los paraguayos, que no tienen ningún prurito ni tienen ningún problema en este sentido, ya ahora, en estos últimos 6 meses, ya importaron 12 remolcadores más. Se fueron a 140 unidades. Ellos no tienen ningún problema. Ellos importan los remolcadores, transportan la carga y están desarrollando su industria naval y hoy ya construyen barcazas y están empezando a construir remolcadores. Nosotros queremos prohibir algo y no nos damos cuenta que lo único que hacemos es taponamos la posibilidad de desarrollar la flota mercante, porque el río es compartido con las banderas paraguayas, bolivianas, y no es el concepto de que es un río cerrado. El río Paraná es un río abierto, un río internacional. Nosotros podemos prohibir la importación, por ejemplo, de un remolcador de puerto, de un arenero o un remolcador de servicio portuario, pero no podemos prohibir la importación de un remolcador de empuje independientemente de lo que queramos fabricar. ¿Por qué? Porque si nosotros lo traemos, lo traen ellos, y la carga lo transportamos ellos o nosotros. Este es el primer concepto que tenemos que tener claro. El segundo concepto que tenemos claro, dicho por los propios astilleros. Como consecuencia de la presión fiscal, ellos pueden fabricar barcazas y barcos para el extranjero, pero no para la Argentina. ¿Por qué? Porque ningún armador argentino puede poner un barco de bandera argentina, ya que, como le explicaba anteriormente, la presión fiscal hace que la bandera quede fuera del mercado. Entonces, como pasa con el combustible, que pagamos más caro que los barcos paraguayos en la misma estación donde cargamos combustible y después tenemos que competir con la bandera paraguaya, también nos dicen a nosotros que paguemos los impuestos más caros de la región y compitamos en el río Paraná con la bandera paraguaya, que tiene los impuestos más baratos de la región. Entonces, en la hidrovía existe una gran contradicción. Argentina, o el gobierno argentino, tiene que tomar cartas en el asunto y tratar de igualar por lo menos la oportunidad de competencia. Es decir, existe una ley, la de transporte de hidrovía Paraná-Paraguay, que fue votada allá por el año 1994 y que está en vigencia desde 1995, que dice que los gobiernos firmantes de este tratado internacional deben tomar las medidas necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades y la competitividad. La Argentina, el gobierno argentino, está haciendo todo lo contrario. Y lo más grave de esto, que cuando estamos logrando poner el tapete en la discusión política, están improvisando para levantar una bandera
para una cuestión electoral. Eso es mucho más grave todavía, porque le podemos hacer mucho más daño a la marina mercante haciendo una legislación que no sirva para nada y que vaya en contra de los intereses. Los armadores no van a invertir si no es negocio la carga, pero los astilleros no van a fabricar barcos para la Argentina, porque no es negocio la carga. Y no lo pueden construir para el exterior, porque no hay cómo competir con el mercado industrial chino, por ejemplo. Entonces, te decía al principio de la conversación, la marina mercante que genera miles de millones de dólares está absolutamente desamparada. Mientras tanto, como a la presidenta le gustan los aviones, se tira dinero en aerolíneas argentinas que se podía haber reconstruido la flota fluvial y la flota marítima, ¿no es cierto?, con la plata que eso generaría. Sin embargo, se sigue trabajando y jugando con aerolíneas argentinas. Le voy a dar otra información concreta. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el 5 de septiembre de 2011 el Plan Agroalimentario y Agroindustrial. En ese plan anunció que el objetivo de su gobierno, a través de ese plan, era lograr que la Argentina llegara a producir 160 millones de toneladas de grano, que la Argentina llegara a producir un 193% más de carne porcina y que la Argentina llegara a aumentar entre un 40 y un 50% más la producción de carne ovina y bovina y además de aumentar un 70% más la producción de leche. Esto quiere decir que la gran cantidad de alimento y materia prima que podría generar la Argentina a través de esa política, seguramente iba a ser vendida al exterior, a los mercados externos, iba a ser exportada. Ahora, la pregunta es, ¿con qué estructura de transporte, con qué estructura de logística y transporte vamos a sacar la carga? ¿Cómo vamos a bajar nosotros 40 o 60 millones de toneladas que seguramente de esos 160 se va a producir en Corrientes, en Chaco, en Formosa, en Entre Ríos inclusive? ¿Cómo vamos a sacar esa carga? Si hoy en Rosario hay un gran problema. Rosario está recibiendo un promedio de 10.000 camiones por día y no tiene ningún tipo de infraestructura. Hay un problema muy grande. Los camiones no tienen dónde estar, los choferes no tienen dónde hacer su estadía. Tiene un tremendo problema. ¿Cómo nosotros vamos a sacar 4 o 5 veces más esa producción si no tenemos una marina mercante? Con lo que hay, se generan colas de kilómetros de camiones esperando para poder descargar en las terminales. ¿Cómo se va a hacer si esto se multiplica? No. Bueno, nosotros pensamos que los políticos que están hoy y los políticos que quieren venir a gobernar el país tienen que tener una medida y tienen que tener una solución a este problema. Nuestra idea es que la marina mercante debe ser una política de Estado. No importa qué gobierno, qué partido en la coyuntura lo ponga en marcha. Lo tienen que poder poner en marcha porque el país lo necesita. El transporte tiene que ser política de Estado. Y dentro del transporte está la marina mercante fluvial y marítima. Nosotros ahora estamos tratando de reunirnos con los senadores y con los diputados, tratando de explicar y que entiendan cuál es la diferencia entre lo que es una carga que se transporta por la hidrovía, que no es una carga solamente de cabotaje, sino que es una carga internacional dentro del río Paraná y dentro del río Paraguay, y la diferencia que hay, por ejemplo, entre lo que es el mercado cautivo, como decimos nosotros, que es un remolcador de puerto o un arenero, porque en un arenero o un remolcador de puerto la competitividad se da entre actores que se rigen por la misma ley. En cambio, en la hidrovía, la competitividad se da por actores en distintos países que tienen distintas normas. La Argentina tiene que igualar las normas como primer medida y tener políticas, eso sí, si quisiera, levantar un poco la recaudación impositiva, pero tiene que tener políticas de común con los demás países, porque la hidrovía no es una línea de cabotaje solamente, no es una carga de cabotaje solamente. Y eso ha llevado a que nosotros no tengamos flota, no tengamos bodega. Y hoy estamos dependiendo de ese cabotaje, que lo poco que queda lo haga la bandera extranjera. Estamos muy mal en ese sentido y creo nosotros pensamos que estamos convocando a todos los gremios de los distintos sectores, estamos armando un gran frente, estamos tratando de esclarecer y de explicar
tenemos la esperanza que muchos dirigentes políticos se entiendan y se alineen y tomen en sus manos y la solución de este problema que es bastante grave para el país. Ojalá, Julio, ojalá que puedan transmitirlo lo suficientemente claro para que los diputados y senadores que van a tener que tratar el tema lo entiendan. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ramsey. Muy gracias. Nos vamos hasta la semana que viene.